enderezaste mis pasos. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Quienes Aman Su Palabra, episodio 36. Bienvenidos a este rinconcito aquí en mi casa. Y pues también no quiero pasar este momento sin decirles feliz año, feliz 2024. Espero la hayan pasado muy bien estas fiestas y deseo de verdad con todo mi corazón que este 2024 el Señor cumpla su propósito en cada uno de ustedes. Y pues les doy la bienvenida a Quienes Aman Su Palabra. Y hoy quiero platicarles de dos versículos que creo que caben perfectos para este inicio de año. Y uno es Proverbios 20, verso 24, y el otro es Salmos 37:5. Creo para mí han sido Salmos sobre todo un pasaje muy relevante para mí. Y Proverbios tiene poco que lo platicaba, lo estudiaba ahí con mi familia y la verdad está muy relevante, está muy importante. Y pues con esto quiero empezar el episodio de hoy. Bienvenidos a CASP, Quienes Aman Su Palabra, sobre Aderle. ¿Ya está grabando? Bienvenidos a CASP Radio. Como les decía ahorita, Proverbios 20, 24 y Salmos 37:5. Quiero empezar con Proverbios capítulo 20, 24. Me gustó demasiado en la TLA, porque en la TLA dice: nadie sabe cuál será su futuro. Por eso debemos dejar que Dios dirija nuestros pasos. Y esta es una realidad porque creo que estamos viviendo en una sociedad súper caótica. A veces queremos nosotros solucionar todo, tener el control de todo. Justo no tiene mucho leía algo que se me hizo muy, muy interesante, porque decía que el estrés era exceso de presente, pero que la ansiedad era exceso de futuro. Y es verdad, vivimos en ese frenesí, en esa ansiedad máxime. Ahora que acabamos de pasar estas fechas donde las redes sociales nos bombardean, ¿no? Con gente mostrando todo su poder, ¿no? Todo su poder adquisitivo. Y digo, a veces no entendemos que las redes sociales son mera apariencia, pero nos llena, nos bombardea demasiado eso. Y a veces estamos ansiosos porque no podemos lograr tener todo lo que la gente aparenta tener. A veces no tenemos todo lo que quisiéramos tener. Y la verdad, a veces basamos nuestra felicidad en eso. Y realmente eso no es la felicidad, porque eventualmente tienes aquello por lo que tanto luchaste, trabajaste, lo que más deseabas, tu sueño, y eventualmente pasa de moda. Sale el iPhone más nuevo y todo el mundo lo quiere, y cuando lo tienes, pues eventualmente ahí queda. Yo me acuerdo cuando recién salió el iPhone 6, ¿no? Que era el iPhone más grande. Y yo decía, wow, qué chido está ese teléfono, yo lo quiero. Y eventualmente lo tuve y por ahí anda tirado ahorita, ¿no? Mi hija ahí la agarra para jugar a los carritos. Entonces, realmente las cosas perecen. A veces nos esforzamos, luchamos demasiado por ciertas cosas que no tienen sentido, porque eventualmente van a pasar de moda o van a quedar obsoletas y ya no van a servir más. Entonces a veces estamos preocupadísimos por cosas que no tienen realmente el valor correcto. Y yo creo que este año es un buen tiempo para reflexionar, es un buen tiempo para entregar toda nuestra vida al Señor, porque pues al final del día nadie conocemos nuestro futuro. Por eso, como dice aquí Proverbios 20:24, por eso debemos dejar que Dios dirija nuestra vida. Y tiene todo que ver con el Salmo 37:5, como les decía ahorita, porque el Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. En la TLA justo dice: pon tu vida en sus manos, confía plenamente en Él y Él actuará en tu favor. Y este Salmo 37:5 tiene mucha relevancia para mí porque yo crecí en la iglesia. Recuerdo a mi abuela contándome,
leyéndome salmos. Y y yo sé que en su momento mi abuela este Salmo 37.5 me lo leyó, o me lo leía, mejor dicho, porque me acuerdo mucho leyéndome el Salmo 23, el Jehová es mi pastor, nada me faltará, el en paz me acostaré, así mismo dormiré. Y yo sé que este Salmo 37.5 también me lo leía. Y yo crezco en la iglesia, empiezo a ser parte del equipo de alabanza, etc. Y la verdad, yo fui detrás de mis sueños, y mi sueño era la música. Yo quería tocar, yo quería triunfar en la música. Y eventualmente la música me llevó muy lejos de Dios, al grado de que fue caótica mi vida. Lejos de Dios fue muy, muy sórdido en muchos sentidos. Muchísimas malas decisiones, muchísimas cosas equivocadas que hice. Y cuando estaba en el peor momento, sumido en la desesperación realmente, recuerdo que este salmo empezó a resonar en mi cabeza. Encomienda a Jehová tu camino, confía en él. Y ese salmo no se quitaba de ahí. Digo, en ese momento yo no sabía que era un salmo, pero esas palabras estaban ahí resonando. Y realmente en ese momento no entendía. Pero al final del día, este salmo me llevó a voltear mis ojos a Dios y recurrir a Él. Y ya después que yo empecé a leer la Biblia, me di cuenta que era un salmo. Y ya que lo empecé a masticar un poquito, entendí que Dios me estaba diciendo: entrégame toda tu vida, o sea, pon tu vida en mis manos, confía en mí, yo voy a actuar a tu favor. Y era algo que me urgía hacer, me urgía entregar mi vida al Señor. Y cuando el Señor pide nuestra vida, pide todo de nosotros, porque a veces pensamos que Dios solamente quiere una parte, ¿no? A veces queremos entregar ciertas partes nada más. Dios, esto nada más, pero con esto no te metas. No sé, a veces no queremos soltar todo de nosotros. A veces solamente queremos decir: Señor, pues no sé, mi tiempo, o a lo mejor parte de mi tiempo, parte de mis talentos, no sé. Pero no, o sea, cuando Dios nos pide todo, es todo, o sea, también las partes malas, porque Dios quiere eventualmente renovar nuestra mente, renovar nuestra vida, traernos a nueva vida, porque al final el Señor nos llama a regeneración. Hay una conversación ahí muy importante entre Jesús y Nicodemo, y Jesús le decía: no te sorprendas cuando te digo, tienes que nacer de nuevo. Y el Señor habla del nuevo nacimiento, y la palabra nos habla de esa regeneración, de esa renovación de nuestro entendimiento. Nos habla la palabra que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y para que eso suceda necesitamos nosotros entregar, encomendar nuestra vida a Dios, confiar totalmente en Él, y Él va a hacer. Y tiene todo que ver, tanto Proverbios 20:24 con Salmos 37:5. Quiero volver a leer Proverbios porque es muy relevante y quiero dejarlo muy claro, porque creo que es importantísimo para este inicio de año, y es: nadie sabe cuál será su futuro. O sea, realmente ni siquiera sabemos lo que va a pasar mañana. Ni siquiera sabemos qué va a pasar en el primer trimestre del año. Por ejemplo, 2020, iniciábamos el año, feliz año, abrazo, etcétera. Y no sabíamos que en el primer trimestre se iba a desatar una pandemia que dejó miles de personas en el camino, ¿no? Entonces, nadie sabe realmente qué va a pasar. Nadie sabe realmente qué va a pasar a mitad de año. Nadie sabe realmente si vamos a llegar a fin de año. Entonces, nadie sabe su futuro. Por eso me gusta el por eso que dice aquí en Proverbios. O sea, se me hace como que es muy enfático. O sea, como no conoces tu futuro, por eso es necesario dejar que Dios dirija nuestra vida. Por eso es necesario encomendar nuestra vida al Señor, confiar en Él y que Él haga. Y aquí el Salmo 37:5 dice: confía en Él.
Y si lo trasladamos a Proverbios 20:24, dice, por eso debemos dejar que Dios dirija nuestra vida. Y estas dos cosas habla totalmente de confianza. Para nosotros poder encomendar algo a alguien, necesitamos que sea alguien de nuestra entera confianza. Para dejar que alguien dirija algo de nosotros, tiene que ser alguien de confianza. Y si lo vemos en el Salmo 37:5, dice, y confía en Él. Entonces la confianza en Dios es súper importante. De hecho, Hebreos en el capítulo 11, verso 6, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y en la TLA me gusta mucho Hebreos 11:6, porque eso sin fe está dando una connotación de confianza, porque dice, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él, dice en la TLA en Hebreos 11:6. Entonces a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Sin fe, sin confianza en Él es imposible agradarlo. Entonces por eso el salmista dice, encomienda, entrega tu vida, ponla a resguardo de Dios, confía en Él, pon toda tu confianza en Él y Él hará. Y aquí hay algo importante, porque a veces queremos los beneficios, ¿no? No, pues yo quiero que Dios haga algo a mi favor. Pero si nos damos cuenta, hay un proceso, ¿no? Y yo, como siempre digo, con Dios el orden de los factores se altera el producto. Porque dice, encomienda, o sea, entrega toda tu vida a Él. Lo posterior, lo que sigue es confía en Él. Entonces Dios va a actuar, Dios te va a ayudar, porque así lo dice en la TLA, y Él actuará en tu favor. Confía en Él y Él hará, dice en la Reina Valera 60. Entonces es importante la confianza en Dios, es importante entregar toda nuestra vida a Él, que Él dirija nuestra vida, como dice Proverbios 20:24. En la NTV, ese Proverbios 20:24 dice, el Señor dirige nuestros pasos. Entonces, ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? En la Reina Valera 60 dice, de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Y ahorita, como leía en la TLA, ¿no? Nadie sabe cuál será su futuro. Por eso debemos dejar que Dios dirija nuestra vida. Y esa es la invitación de hoy. Esta es la invitación de este inicio de año, de este episodio de Quienes Aman Su Palabra. Dejemos que Dios dirija nuestra vida, encomendemos nuestra vida al Señor, confiemos en Él y Él nos va a ayudar, Él va a actuar a nuestro favor. Y quiero leer también Proverbios 3, del verso 21 al 26, que dice, hijo mío, no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento. Aférrate a ellos, porque refrescarán tu alma. Son como las joyas de un collar. Te mantienen seguro en tu camino y tus pies no tropezarán. Puedes irte a dormir sin miedo. Te acostarás y dormirás profundamente. No hay por qué temer la calamidad repentina ni la destrucción que viene sobre los perversos, porque el Señor es tu seguridad. Él cuidará que tu pie no caiga en una trampa. Entonces el Señor es el que va a cuidar de nosotros. El Señor es el que va a dirigir nuestros pasos, nuestro camino. De hecho, el Salmo 23:3 dice, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Entonces el Señor es el que nos va a guardar, el que nos va a dirigir, el que va a encaminar nuestros pasos. Por eso creo que debemos de entregar nuestra vida, poner nuestra confianza en Él, para que Él actúe a nuestro favor. Y esa es la invitación para este inicio de año. Creo que es súper importante entregar toda nuestra vida, porque sin duda yo, o sea, ni en mis sueños más locos había pensado siquiera lo que un día iba a estar haciendo. Y cuando entrego mi vida al Señor, o sea, mi vida sin duda dio un giro de 180 grados. O sea, ni por la mente me pasó un día estar haciendo un podcast hablando de la palabra. O sea, ni me lo imaginaba. O sea, si alguien me hubiera dicho eso, yo le hubiera dicho, ¿sabes que estás loco? O sea, no, ni de chiste, ¿no?
Pero aquí estoy y básicamente esto que hago de los podcasts y estos videos, estos audios, pues realmente son meramente queriendo yo dar a conocer el mensaje, lo que Dios hizo conmigo, porque yo creo que si Dios hizo esto en mi vida, si Dios me restauró, si Dios me salvó, si Dios dio un giro a mi vida, o sea, yo sé que también lo puedo hacer contigo. Entonces, eso es realmente el motivo de todo esto. Yo recuerdo que cuando empecé a seguir al Señor, yo constantemente estaba pensando en cómo comunico esto, cómo hablo de la palabra, cómo hablo de lo que Dios hizo conmigo, o sea, qué palabras uso. Quería formular a lo mejor un speech ahí, no sé. Y realmente no sabía, no tenía ni idea cómo hacerlo. O sea, me paro ahí en las esquinas o qué hago, cómo lo digo, cómo lo transmito. Y yo me acuerdo que leyendo los evangelios, recuerdo que estaba leyendo esa parte donde el Señor Jesús llega con los gadarenos y libera a una persona ahí endemoniada. Y ahí la narración dice que esta persona endemoniada le dice a Jesús, pues, quiero seguirte, ¿no? Quiero ir contigo. Y Jesús le dice, no, o sea, quédate aquí, ve con tu familia, ve con tus amigos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y lo bueno que Él ha sido. Y cuando yo leí eso, yo dije, ok, ya sé qué tengo que hacer. O sea, yo tengo que ir con mis amigos, con mi familia y contarles lo que el Señor hizo conmigo. Y esa es la razón de todo esto, básicamente. O sea, venir con ustedes, con mis amigos, y contarles lo que el Señor hizo conmigo y sé que también el Señor en su amor, en su bondad, en su misericordia, en su gracia, también hará con ustedes y ustedes también podrán proclamar este mensaje. Entonces, ese es el motivo de todo esto y quiero dejarlos con esta parte. Entreguemos toda nuestra vida al Señor, confiemos en Él, Él hará, Él dirigirá nuestra vida, ¿sí? Debemos dejar que Él dirija nuestra vida. Este año debemos dejar que Él dirija nuestra vida. Este año creo que es importante entregar nuestra vida a Dios, entregarle todo lo que somos y sin duda Él va a ir más allá de lo que pensamos, porque yo también en su momento también tenía mis dudas de entregar ciertas cosas, de hacer ciertas cosas, porque decía, no, es que esto no lo quiero dejar, no, es que si entrego esto, pues ¿cómo le voy a hacer, no? Y te das cuenta que Dios supera nuestras expectativas y lo principal de todo, vivir con paz, vivir con seguridad, con armonía, vivir con tu familia en amor, en armonía, es lo mejor que te puede pasar. O sea, creo que eso supera muchísimo y por mucho cualquier cosa que uno puede desear. Entonces, hermanos, amigos, queridos, les quiero dejar esta palabra. No sé si el Señor les está hablando así como me habló a mí con este Salmo 37:5. A lo mejor está resonando alguna palabra ahí, a lo mejor este mensaje está resonando ahí. Si es así, házmelo saber, o si a lo mejor Dios te está hablando con otro versículo, con otro pasaje de la palabra, házmelo saber, por favor. Me gustaría mucho leerte. Comparte esto, suscríbete si no lo has hecho, pero sobre todo me gustaría leerte y saber y saludarte también, ¿no? Entonces, quiero dejarlos con esto. Dejemos que Dios dirija nuestros pasos, dirija nuestra vida. Encomendemos a Dios nuestra vida, confiemos en Él y Él hará sin duda, y por amor a su nombre Él nos va a dirigir por sendas de justicia. Y pues con esto me despido. Nos vemos a la que sigue. Gracia y paz a todos. Bendiciones. Bye. Sobre.